España brilla en las áreas y golea a Croacia para dar un paso de gigante hacia las eliminatorias de esta Eurocopa 2024. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado el primer triunfo del combinado de Luis de la Fuente en su debut en el torneo. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? España acaba de ganar por 3-0 a Croacia en su debut en esta Eurocopa 2024, consiguiendo 3 puntos importantísimos, 3 puntos que le acercan y mucho a la clasificación, a la ronda de eliminatorias, con una victoria importantísima en una primera jornada que obviamente parecía muy complicada ante la rival más difícil de este grupo B y además con los nervios propios del debut, aunque lo cierto es que no hemos visto, en mi opinión, a una España a la que la responsabilidad le haya pesado en ningún momento. Brillante los de Luis de la Fuente en las áreas, tanto en el área croata para la definición como también resistiendo ante los ataques, ante las claras ocasiones que ha tenido el conjunto rival, con un Unai Simón que la verdad ha hecho una primera parte espectacular y también con un Dani Carvajal y un Cucurella que han podido resistir ante pues esos acercamientos importantes que ha tenido la selección de Luka Modric y compañía. Paso importantísimo, victoria muy importante para España de cara a estar en esa ronda eliminatoria. Antes de meternos a repasar todo lo que ha ocurrido, como siempre ya sabéis, hablando de esta Eurocopa, tendremos cuando acabe ese último encuentro de esta segunda jornada o de este segundo día en la Eurocopa, recordaros que vamos a tener un resumen para hablar también de lo que ha ocurrido en ese Hungría-Suiza y también de lo que va a pasar en ese Albania-Italia para cerrar este segundo día, con una victoria, como os digo, muy importante de una selección española que ha conseguido 3 puntos de una forma muy poco habitual en los últimos años, con pues un estilo de fútbol menos controlador, menos dominante, con menos balón y con muchas más opciones de poder hacer daño con espacios. Lo hemos visto hoy, ha sido el triunfo de una nueva forma de jugar, el triunfo también del método de Luis de la Fuente, un equipo que no quiere ser tan como os decía antes, tan dominador con balón, que además lo más importante es que tiene jugadores para hacer daño en otro tipo de acciones, y es lo que hemos visto hoy. Una España que puede hacer mejor o peor al finalizar este torneo, que puede acabar ganando en semifinales, en cuartos o en octavos, pero que lo más importante que tenéis que entender es que como tiene un entrenador diferente a lo que venía siendo habitual y jugadores diferentes, sobre todo en ataque, con la velocidad de Lamine Yamal y la velocidad también de Nico Williams, lo cierto es que vemos una España cambiada, con más formas de atacar y que hoy ha demostrado, pues esa capacidad de hacer daño de una forma que no venía siendo habitual desde hace bastante tiempo en este tipo de torneos. La España, la nueva España, liderada por el bueno de Lamine Yamal y por un Fabián que ha estado muy bien en el partido de hoy, gol y asistencia para él, también un Unai Simón que ha sido obviamente uno de los grandes protagonistas de una victoria para la que le sabe de maravilla a la selección española, con un Fabián que ha liderado ese centro del campo, que ha asistido en el primer tanto de Álvaro Morata, y que ha marcado un segundo gol absolutamente maravilloso, bailando en la frontal del área, marchándose de Luka Modric, amagando y teniendo la tranquilidad y la confianza para no disparar de primeras en cuanto ha salido del regate, tocarla con su pierna zurda y buscar esa cepa del poste por debajo de las piernas de Sútalo para poner ese 2-0 en el minuto en el minuto, lo tengo por aquí, en el minuto 31 de partido, que le ponía las cosas muy de cara a una selección española que ha tenido que sufrir, que ha tenido que resistir y que ha visto como Unai Simón ha hecho una primera parte muy buena, con 3 paradas de gol, a Kovacic, a Kramaric y también a un disparo de Guardiol, que si no lo hubiese tocado el guardameta español, seguramente Budimir hubiese terminado marcando el tanto del 2-1 antes de que llegase el tanto del 3-0.
0, con un Dani Carvajal que también ha sido protagonista por el tanto que ha marcado y también por su muy buen trabajo defensivo, aportando confianza, aportando tranquilidad y aportando esa conexión con un Lamine Yamal que hoy obviamente también tiene que ser uno de los protagonistas, uno de los jugadores más destacados, más importantes del encuentro, dejando esa asistencia a Dani Carvajal y participando de forma muy importante en el tanto de Fabián, atrayendo marcas, liberando a Pedri y asistiendo a Fabián para que en la frontal del área él hiciese, bueno, pues esa jugada digna del mejor bailarín que podáis conocer, marcando ese tanto del 2-0 que, como os decía antes, en el minuto 31 ya le ponía las cosas muy de cara a la selección española, frente a una Croacia que no ha dejado de pelear, que no ha dejado de intentarlo, sobre todo en esos primeros 45 minutos, pero que ha visto como la diferencia de nivel en las áreas hoy frente a España ha sido abismal. Ni su guardameta Livakovic ni sus definidores, como os decía antes, Kramaric, Kovacic, Guardiol, Budimir, han podido batir al guardameta español, que ha brillado y que al final, después de cometer un error, bueno, pues ha terminado también negándole la opción del 3-1 a Bruno Petkovic en un partido que al descanso estaba resuelto. España ha dejado su partido resuelto entre comillas, al descanso frente a Croacia, frente a una de las selecciones más competitivas, más importantes, de mayor nivel, no solo que tenemos esta Eurocopa, sino también que tenemos en el mundo, como ha demostrado en los últimos grandes torneos. Tremendo el resultado que ha conseguido España en el día de hoy, y sumando esos 3 puntos que van a llenar de confianza y también que le van a dar una gran tranquilidad para trabajar tanto al seleccionador como a los futbolistas. Paso de gigante de España para estar en la ronda de eliminatorias. Ya veremos, obviamente, si es como primera, como segunda o incluso como tercera de grupo, pero muchas opciones es lo que ha conseguido hoy España, es lo que ha sumado hoy España con este triunfo frente a Croacia, en un partido que vamos a analizar desde ya y que comenzamos obviamente a revisar a partir de los 11, con una selección española en la que Cucurella era titular, con ya la baja confirmada de Laporte, Nacho y Lenormand formaban la pareja de centrales. Cucurella en ese sector izquierdo, un futbolista bueno, que encaja bien, ¿no?, en esa presión alta que ha hecho España, en esas persecuciones en algunos momentos también a los futbolistas croatas, un jugador intenso que además que se venía entendiendo bien cuando ha jugado con Nico Williams. En el centro del campo, Fabián y Rodrigo. Fabián como, bueno, pues una de las grandes apuestas, ¿no?, que desde que llegó a la selección hizo Luis de la Fuente, y con Pedri dándole confianza después de los buenos minutos que había sumado en los amistosos previos. Arriba no había ningún tipo de duda, Lamine Yamal en la derecha, Nico Williams en la izquierda, y arriba también en la punta del ataque otro de los jugadores en los que Luis de la Fuente ha confiado. Creo que muchos no teníamos duda de que iba a ser titular, por lo que había venido demostrando Álvaro Morata con la selección y con Luis de la Fuente, y hoy el capitán de la selección española ha marcado, se ha convertido en el cuarto máximo goleador de la historia de España, y obviamente se ha ganado y ha respondido ante la confianza del seleccionador, que en esas apuestas que ha hecho o que ha venido haciendo a lo largo de esta etapa, y concretamente más para este encuentro, también le han salido de maravilla en el día de hoy, y por lo tanto también hay que destacar su figura de forma muy evidente, con una selección española que en mi opinión ha comenzado los primeros 15 minutos teniendo con un buen inicio, concentrada, intensa, haciendo los buenos movimientos para salir jugando desde atrás, con esas triangulaciones, buscando ese tercer hombre en el que Rodri y sobre todo Fabián ha sido muy importante, cuando Luka Modric saltaba a presionar a Nacho, y era Fabián el que se movía a la espalda, conectando bien con Cucurella, conectando bien con Nacho. Una selección española que también ha tenido esos movimientos a la espalda de la defensa, con desmarques de Nico Williams, con desmarques también de Morata para bueno, pues intimidar, ¿no?, ante una defensa croata que ha ido y que ha buscado presionar muy arriba a la selección española. España ha tenido en esos primeros 15-20 minutos, la verdad es que un par de robos en campo rival, en zona de creación rival, cuando Croacia intentaba salir desde atrás, pero lo cierto es que le ha faltado un poquito de unas mejores decisiones a España. Es cierto que ha tenido el conjunto de Luis de la Fuente un disparo desde Álvaro Morata, pero también ha tenido otra Pedri, también ha tenido, si no recuerdo mal, otra Lamine Yamal, y no han decidido del todo bien en esas acciones. Una España que ha comenzado bien y que se ha encontrado con la respuesta de una selección muy veterana, que ha vivido y que ha competido en 1000 batallas, y que a partir de ese minuto 20 aproximadamente ha comenzado a manejar el balón, a juntar muchos pases, a que sus centrocampistas Kovacic
Kovacic, Modric, Brozovic se asociasen entre ellos, que estuviesen muy juntitos y a comenzar a atacar una de las, o la que ha sido la zona clave en ese peligro, ¿no? En la forma de crear peligro para el conjunto croata, con Modric, Kovacic y Brozovic atrayendo a los centrocampistas de España y separando esas líneas por detrás de los centrocampistas del conjunto de Luis de la Fuente, y ahí recibían Mayer, Kramaric, en alguna ocasión también Kovacic, porque, bueno, pues es que la posición de los centrocampistas croatas ha sido... ha tenido mucha movilidad, por momentos veíamos a Kovacic prácticamente en la base de la jugada y por momentos lo veíamos prácticamente a la altura de Budimir. Bueno, pues una Croacia que ha basado su plan con Mayer y con Kramaric, bueno, pues siendo falsos extremos, jugando muy por dentro y, bueno, pues intentando aprovechar esa espalda de los centrocampistas de España que, como os digo, iban arriba. Una Croacia que ha comenzado a tener el control del juego, que ha comenzado a tener el balón, que ha sumado su primera ocasión, también hay que decirlo, en el minuto 21, pero sin rematar a puerta. Y ahí, cuando el duelo parecía que estaba un poquito más a favor de Croacia, pero es cierto que muy igualado, ha llegado ese tanto del 1-0 de Álvaro Morata para reivindicarse, para hacer callar las bocas, para cerrarle la boca a toda esa gente que dudaba de que fuese a hacer o de que pudiese marcar goles en esta Eurocopa, que no creía en la confianza que el seleccionador le iba a dar al capitán. Él ha marcado ese buen tanto con una muy buena definición con la zurda ante la salida de Livakovic. España se adelantaba en un momento del partido en el que no estaba siendo mejor que Croacia y en el que tampoco estaba encontrando, bueno, pues ese control y esa capacidad de encontrar a los extremos, de llevar el balón a Lamine, a Nico Williams o encontrar por dentro a Pedri en situaciones, bueno, pues de juego posicional, ¿no? España que golpeaba primero y la respuesta de Croacia, bueno, pues ha sido también como ha ocurrido, ¿no? Después de ese buen inicio de partido de España. España había controlado los primeros 15-20 minutos y Croacia se había hecho después con el control, y lo mismo ha ocurrido porque después del 1-0 ha llegado una ocasión importante de Kovacic. Minuto 29, aparecía por primera vez en el encuentro el bueno de Unai Simón con una parada abajo, con su mano izquierda y, bueno, pues en el rechace, si no recuerdo mal, no, la del rechace ha sido después, impidiendo que Croacia nada más sacar de puerta prácticamente aprovechase, bueno, pues esa zona entre defensores y centrocampistas españoles que el conjunto de Modric y compañía han atacado constantemente y han buscado con un plan muy claro, metiendo a Kramaric y a Mayer, bueno, pues en esa espalda, haciendo que partiesen como falsos extremos y juntándolos por dentro. Ahí España ha tenido bastantes problemas para ajustar, porque, bueno, pues en algunas ocasiones Rodri, Fabián y Pedri se iban perseguían prácticamente a Modric, a Kovacic y a Brozovic, se alejaban de la zona defensiva y Lenormand, Carvajal o Cucurella en alguna ocasión no podían saltar o no saltaban a ese media punta, por lo tanto él tenía el tiempo para girarse, para recibir y para encarar la portería de Unai Simón. Un par de minutos después, cuando aún continuaba, bueno, pues esa igualdad, ¿no? En el juego, en el dominio del juego, en lo que estaba ocurriendo en el partido, ha llegado ese 2-0 maravilloso de Fabián Ruiz para, bueno, pues comenzar a poner ya así las cosas muy de cara para la selección española, en esa acción en la que, bueno, pues el balón, creo que es un balón dividido, ¿no? De un saque de banda, Pedri se adelanta y de primeras Fabián hace un cambio de orientación maravilloso sin controlar el balón para Lamine. En el 1 contra 1 atrae a varios defensores, abre o cede el balón para Pedri, tiene la tranquilidad para encontrar a Fabián en una mejor situación, y el jugador español, el centrocampista, bueno, pues que tiene esa tranquilidad para amagar el disparo con la zurda, recortar y además tener también la confianza para no disparar de primeras, dar un toque más con su pierna derecha para colocársela con la zurda y tener también esa calidad para buscar raso abajo y batir de nuevo a Livakovic. España en el minuto 31, sin estar siendo mucho mejor en el juego que Croacia, sí algo mejor para mí, pero no mucho mejor, veía cómo mandaba en el 0-2, mandaba en el marcador por 0-2 y ya ponía una distancia importante en el marcador frente a una selección croata a la que es muy difícil
bueno, pues superar en el marcador como ha ocurrido hoy, porque a lo largo de los últimos grandes torneos apenas ninguna selección lo ha logrado. Y lo cierto es que España o Croacia ha vuelto a tener, después de ese tanto el 2-0, prácticamente al minuto siguiente, otra acción bastante clara, con otra jugada en la que Brozovic ha podido disparar desde la frontal del área de nuevo abajo, probando el lado zurdo de Unai Simón, y el guardameta, bueno, pues ha vuelto a responder de maravilla, además con un buen rechace al lado. Mayer ha intentado disparar, pero su tiro ha salido directamente fuera. Una selección española que como os digo, no estaba dominando el juego, controlando completamente a Croacia, que estaba sufriendo a la espalda de esos centrocampistas, pero que en las áreas, con Unai Simón y con la pegada de Morata y Fabián, bueno, pues estaba marcando una distancia en el marcador muy importante. Así nos íbamos, o parecía que nos íbamos a ir al descanso de esa forma. Antes otra gran parada de Unai Simón ante el disparo cruzado de Guardiol, que seguramente no iba a entrar directamente, ¿no? Pero que Budimir, yo me atrevo a decir que sí, no hubiese llegado ese toque del guardameta, seguramente Budimir hubiese puesto el 2-1 en el minuto 40. No ha ocurrido, lo ha impedido de nuevo Unai Simón, y cuando parecía ahora sí, que al descanso nos íbamos con el 2-0 a favor de España, Lamine y Nico han sacado el córner en corto, y ahí ha aparecido esa conexión entre Dani Carvajal y un Lamine Yamal, que obviamente tiene que ser también uno de los grandes protagonistas del encuentro, porque ha intervenido de forma directa en 2 goles, tanto en el 2-0 como en el 3-0, y la asistencia perfecta para un Dani Carvajal que ha tenido la fe, que ha tenido la confianza y que ha tenido el atrevimiento y también el acierto como para atacar esa zona y poner un 3-0 en el marcador, que obviamente a todos nos hacía pensar que España había sido capaz de hacer algo muy difícil, y es sentenciarle un partido en los primeros 45 minutos a una selección ultra competitiva como es esta Croacia de Luka Modric y compañía. A partir de ahí, lo cierto es que obviamente, bueno, pues Croacia, había que ver sobre todo cómo eran los primeros 15 minutos de esa segunda parte, porque se esperaba que Croacia pudiese salir, bueno, pues con algo de rebeldía. No ha metido cambios el bueno de Dalic en esos primeros 15 minutos, y lo cierto es que las mejores ocasiones en ese inicio de la segunda parte han sido para España, con una contra en la que Livakovic le ha sacado una mano brutal a Lamine Yamal para evitar el 4-0, y otra también en la que, bueno, pues entre Lamine y Morata no se han terminado de entender del todo, pero en la que también España se ha acercado con peligro. Ha tenido de nuevo Croacia en el minuto 54 una posibilidad de meterse, o de al menos, bueno, pues dar la sensación de que podía comenzar una posible remontada, pero Cucurella, al nivel que también ha estado Dani Carvajal y al nivel que ha tenido también Unai Simón, bueno, pues ha aparecido con un bloqueo del balón impresionante para en ese minuto 54 evitar el tanto de Stanisic. A partir de ahí Croacia sí que ha metido algún cambio, la entrada de Perisic, hemos visto también la entrada de un Dani Olmo, que a mí no me ha dejado buenas sensaciones sinceramente en el día de hoy, lo he visto un poquito precipitado, y lo cierto es que a partir de ahí sí que hemos visto un bajón del ritmo, con Croacia metiendo ya suplentes en esa zona del centro del campo, quitando a Kovacic, quitando a Modric, también con la entrada de Oyarzábal, de Mikel Merino para la selección española, en un partido que ha ido decayendo, en un partido en el que se ha notado también obviamente el cansancio de los futbolistas con el paso de los minutos, y en el que Croacia ha dejado de creer hasta que ha llegado esa acción del penalti, con un mal pase, un pase demasiado, un pase sobre todo innecesario de Unai Simón ante la presión de Mayer, ese penalti de Rodrigo, que al final solo le ha costado tarjeta amarilla. La verdad es que hubiese podido ser un lío tremendo que Rodrigo que hubiese salido expulsado de cara al próximo duelo. Al final Petkovic también le ha puesto un poquito de, bueno, pues de lo que tienen los delanteros veteranos, ¿no? En cuanto te tocan un poquito en el área, te tiras, y bueno, pues Unai Simón, que ya le paró un penalti en ese mismo lado en la tanda de la Nations League, se lo ha adivinado y ha resuelto el error que ha cometido, además ayudado también por el VAR o por la revisión, ya que Perisic, que ha sido el futbolista que ha tocado el balón, es el que ha entrado antes al área. Por lo tanto, buena decisión del colegiado para que España hubiese sentenciado ya prácticamente al descanso el partido frente a Croacia, con una brillante actuación en las áreas, con la pegada
llegada de Morata, de Fabián y también de Carvajal, el gran encuentro de Unai Simón, sobre todo en la primera mitad, y también esos detalles de máxima calidad de un Lamine Yamal que ha participado tanto en el 2-0 como sobre todo en el 3-0 con esa asistencia perfecta. Gran inicio de Eurocopa para España, sumando 3 puntos muy importantes de cara a la clasificación para los octavos de final, ganando mucha confianza y tranquilidad para afrontar el segundo duelo frente a Italia. Gracias por ver el vídeo, me encantaría que me dejaseis todas vuestras opiniones en comentarios sobre lo que os ha parecido este debut de la selección española en la Eurocopa 2024. Nos vemos en el próximo.